Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 6 de julio del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos. Se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, arados los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 6 de julio del 2025. Este domingo el Señor nos habla de la paz que Él viene a dar a todos aquellos que se abren a su mensaje de salvación. En la primera lectura, nos dice: yo haré correr la paz sobre Jerusalén como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. La paz viene como fruto de la unión del hombre con Dios y con su Iglesia. En la segunda lectura, nos dice San Pablo, que la paz viene como fruto de crucificar con Cristo los criterios del mundo, del pecado, de la carne y del demonio. Entonces la misericordia acompañará a los que viven orgullosos de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor, ya que, por Él, el mundo ha sido crucificado para el hombre, y el hombre para el mundo. Y en el Evangelio, nos habla de que, si un cristiano quiere tener paz eterna, debe responder al llamado de Cristo a trabajar en su viña, ya que la cosecha es abundante y los obreros son poco. Vemos en este Evangelio cómo Jesús elige a los 72 discípulos y los envía como mensajero del Evangelio, sembradores de paz, como corderos en medio de lobos, dándoles instrucciones muy precisas, sobre cómo llevar a cabo su ministerio.
Y promete a todos los que se unan a los primeros 72 discípulos en el trabajo activo de la extensión del reino de los cielos, que les dará poder para vencer toda la fuerza del enemigo y que nada les podrá hacer daño. Pero sobre todo les dice: alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Audioreflexión de la primera lectura. La paz es uno de los tesoros más valiosos que el hombre siempre ha deseado conquistar. Desgraciadamente la paz verdadera se encuentra única y exclusivamente en Cristo, fuera de Cristo no existe la paz. Por eso Jesús nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, que no haya en ustedes ni angustias ni miedos, la paz sea con ustedes. Isaías profetiza el momento gozoso de la reunificación de los pueblos y lo hace recurriendo a la imagen de una madre de familia que reúne en torno a sí a todos sus hijos, toma tiernamente en sus brazos al más pequeño y le alimenta de su propio pecho. Todos, al reunirse de nuevo con la madre, se llenan de consuelo y se sienten inundados por una gran paz. Esta Jerusalén, madre de consolación y de paz, simboliza al Dios del consuelo, simboliza a Cristo, que es nuestra paz, simboliza a la Iglesia en cuyo seno todos somos hermanos y de cuyo amor brota la paz de Cristo que dura para siempre. La Iglesia, la de hoy como la de siempre, es en su esencia, aunque no siempre en sus hombres, madre de consolación y de paz para todos los pueblos. Jerusalén viene a ser figura de la Iglesia. Por eso, en esta lectura, el Señor invita a todos los que amamos nuestra Iglesia, a alegrarnos, a alimentarnos de ella, para recibir a través de ella el consuelo, y la abundancia de su gloria. Cristo a través de la Iglesia, nos provee del más maravilloso alimento, que es la Eucaristía, y a todos los que se acercan a la Eucaristía, Dios les promete, que hará correr la paz en ellos como un río. Dios quiere que los hombres reciban consuelo, fortaleza, fe, esperanza y amor, a través de la Iglesia que Él fundó, que es la católica. De hecho, cuando nos acercamos a confesarnos, y descargamos en el sacerdote todas nuestras pesadas cargas, encontramos que el sacramento de la penitencia, es el consuelo más maravilloso que puede recibir cualquier ser humano, porque no solamente el católico puede compartir sus cargas con alguien, sino que, a través de la absolución del sacerdote, esas cargas desaparecen para siempre. Y solo acercándonos a los sacramentos podemos conocer, experimentar y descubrir el poder y la paz de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Isaías capítulo 49, versículo 15 y 17. Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues, bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Ya llegan tus reconstructores, mientras que tus demoledores y los que te arruinaron se van. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa comparación. ¿Podría olvidarse una mujer del hijo de sus entrañas? Pues, aunque la hubiera, Dios jamás se olvidará de sus hijos. Platicando con un sacerdote muy espiritual, me comentó si yo sabía por qué la Biblia hablaba de abatimiento. Yo le contesté, que para mí una persona abatida, era una persona deprimida. El sacerdote entonces me explicó, que el término abatimiento, viene de cuando una oveja se cae y se queda con las patas para arriba caída en el suelo, se dice que está abatida. El pastor, al contar sus ovejas, al ver que le falta alguna, se regresa, porque lo más seguro, es que esa oveja que le falta, está abatida y no puede enderezarse para caminar. Entonces el pastor va en su búsqueda y al encontrarla con mucho amor la abraza y la levanta, sacándola de su abatimiento, permitiendo así, que la oveja se ponga de pie y pueda caminar para volver a reintegrarse al rebaño. Si el pastor no la levanta, es muy seguro que la oveja abatida, al no poder por sí misma ponerse de pie, se enferme, y muera. Cristo es nuestro pastor, y cuando ve que ya no estamos caminando junto a él, se regresa, porque sabe que el mundo, el pecado, nos ha abatido, y nos impide seguirle. Desde el bautismo, el ser humano, pasa a ser hijo de Dios. Y Dios nos dice que el amor que Dios le tiene al hombre, supera en mucho, al amor de la mejor madre del mundo. Por eso, en esta cita de Isaías, nos dice claramente, que aunque es difícil encontrar a una madre que se olvide de sus hijos, Él jamás se olvidará de nosotros. Yo jamás me olvidaré de ti. Saber esto, de entrada, es un consuelo maravilloso, al saber que no estoy sola, que siempre cuento con Dios, como Él siempre cuenta conmigo. Dios es un padre responsable, y siempre está atento y al cuidado de sus hijos. Y cuando alguno es abatido por el pecado, por el miedo, por la angustia, por la depresión, Dios, ni tardo ni perezoso, se hace presente para levantarnos, para sacarnos del abatimiento, para consolarnos y para ponernos de nuevo a caminar y así podamos seguirle.
Por eso el Señor nos dice, ya llegan tus reconstructores. ¿Quiénes son los reconstructores? Los sacerdotes, los evangelizadores, los catequistas, todos aquellos que por amor y en amor a Cristo, se han comprometido con Dios, para rescatarte y reconstruirte. También nos dice, mientras que tus demoledores y los que te arruinaron se van. ¿Quiénes son tus demoledores? ¿Quiénes son los que te arruinaron? Todos aquellos que fueron instrumentos del diablo para alejarte de Dios, a través del pecado, de los vicios, del sexo. ¿Los identificas? ¡Qué bueno! Para que nunca vuelvas a caer en sus garras. Porque la próxima vez, a lo mejor no solo te abaten, sino que te pueden herir y lastimar de gravedad y hasta llevarte a la muerte y a la condenación eterna. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza, palabra de Yahvé. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé, y cuando me busquen me encontrarán, siempre que me imploren con todo el corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo Jesús, vino a traer la paz al hombre. Mi paz les dejo, mi paz les doy, la paz sea con ustedes. ¿Qué es lo que le impide al hombre tener paz? El pecado. Así como Cristo a través de la gracia santificante, viene a traer la paz al hombre. El diablo, a través del pecado, viene a quitarle la paz al hombre, y a llenarlo de angustias y miedos. El otro día, cuando predicaba a un grupo de adolescentes, que se quejaban terriblemente de sus padres y defendían a capa y a espada a sus disque amigos. Les decía, muchachos, chequen bien quiénes son sus enemigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Ya que muchos adolescentes, confundidos por el diablo, llegan a creer que sus padres, los sacerdotes, los predicadores, todos aquellos que les invitan a portarse bien, a no drogarse, a no ver pornografía, a decir no al alcohol, al sexo, son sus enemigos. Ojo. Todo el que te invite a portarte bien no es tu enemigo, sino un instrumento que Dios utiliza para darte la paz y un porvenir lleno de esperanza. En cambio, esos que crees que son tus amigos, porque te alcahuetean todo, porque no solo te dicen que está bien que te destruyas, sino que te invitan a hacerlo, esos son instrumentos de Satanás, no son tus aliados, son tus enemigos. Checa bien quién ha colaborado con tu construcción, y quién ha colaborado con tu destrucción. ¿Cuánta gente en la actualidad ve en Dios, en Cristo, en los sacerdotes, en los predicadores, en todos aquellos que te invitan al arrepentimiento y a la conversión a un enemigo? En cambio a todos aquellos que les invitan a la droga, al sexo, a criticar, a chismear, a emborracharse, a apartarse de Dios, a mentir, a pecar, a esos, ¿les ven como amigos? Deja de meterte autogoles. Por eso, en el apartado anterior preguntaba, ¿has sido capaz de identificar a los que te han arruinado, a los que han colaborado con tu destrucción? Porque mientras que no los identifiques, vas a seguir creyendo que son tus amigos, permitiéndole al diablo que a través de ellos, te aparten de Dios, de tu salvación, de tu paz, porque ellos van a impedir que invoques a Dios, que lo busques, y por lo tanto, no lo vas a encontrar, y no te vas a salvar. Mientras sigas creyendo que tus padres, los sacerdotes, los predicadores, los catequistas, todos aquellos instrumentos que Dios utiliza para hacerte llegar su mensaje de amor, de misericordia, su paz, su salvación, son tus enemigos, ¿cómo te vas a salvar? Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 1, versículo 4. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos conforta, nos consuela, para que nosotros hagamos lo mismo con los que están a nuestro lado. Todos somos ovejas de Dios, ciertamente, pero a su vez, todos somos pastores, de otras ovejas. Y como pastores, deberíamos seguir el ejemplo de Cristo, de levantar la oveja abatida. Mucha gente, en vez de seguir el ejemplo de Cristo, sigue el ejemplo del diablo y abate a la oveja que está en pie y a la que está abatida la golpea, la hiere, la lastima, abatiéndola aún más. ¿Qué tipo de pastor eres tú, con las ovejas que Dios te ha confiado? Recuerda, que con la vara que midas, serás medido. ¿Puedes preguntarte cuáles son las ovejas que yo tengo a mi cargo? Todos aquellos que están bajo mi responsabilidad. Para el esposo, su oveja es la esposa. Para los padres, sus ovejas, son sus hijos. Para los maestros, sus ovejas, son, sus alumnos. Para los hermanos mayores, sus ovejas son, los hermanos menores.
Para los jefes, sus ovejas son sus trabajadores. Para los que son coordinadores de cualquier ministerio o grupo, sus ovejas son los miembros de su grupo. Tu salvación y tu condenación van a depender en mucho de cómo pastoreaste a las ovejas que el Señor te confió. Ya que el día del juicio final, el Señor te va a decir: lo que hiciste con cualquier de estos pequeños míos, conmigo lo hiciste. Es muy importante entender la diferencia entre poder y autoridad. Poder es el que ejercen los opresores, que insultan, gritan, golpean, abusan de los que están a su cargo y les exigen cosas que ellos jamás harían abatiendo a sus ovejas. En cambio, autoridad es aquel que lo que siente, lo que piensa, lo que habla, lo vive, es aquel que primero hace y luego le dice a los demás: síganme, imítenme. Es aquel que construye, edifica, anima y deja mejor de cómo recibió a todos aquellos que le fueron confiados. Por eso decían de Cristo: predica como quien tiene autoridad. ¿Tú de cuáles eres? Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Gálatas. San Pablo nos dice en esta lectura que su mayor gloria es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para él, y él para el mundo. La palabra gloria significa la presencia de Dios, aquí y ahora, y Dios no puede hacerse presente, aquí y ahora, en ningún hombre que esté atado al mundo, al pecado o a la carne. Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos del pecado. Vino a crucificar en la cruz el pecado del hombre, para poder salvarlo. Y el pecador que quiera ser salvado, necesita crucificar su pecado en la cruz de Cristo, para luego resucitar con Cristo, a una vida nueva y ser una criatura nueva. No puede haber resurrección, si antes no hay muerte. Mientras que una persona no muera totalmente al pecado, no podrá resucitar. Si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia, dará un fruto eterno, que no morirá. Por eso Pablo dice: que nadie me ponga obstáculos. El que dice que quiere seguir a Cristo y seguir en el pecado, es aquel que pone obstáculos. Pablo nos dice: llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Si tú no tienes en tu cuerpo la marca de los sufrimientos que has pasado por Cristo, es que eres un mentiroso, y crees que engañándote tú, y engañando a los demás, puedes engañar a Dios. Todo lo que vale cuesta. Y el precio de la salvación es la crucifixión del mundo, del pecado y de la carne. Si no estás dispuesto a crucificar junto con Cristo tu pecado, no vas a poder resucitar con él a una nueva vida. No vas a poder ser una criatura nueva. Y si no eres una criatura nueva, no vas a poder vivir conforme a las normas dadas por Dios, y no vas a poder obtener la paz, la gracia y la misericordia de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 4, versículo 24 y 22 al 23. Revístanse, pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios, que él crea en la verdadera justicia y santidad. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hace poco una amiga me comentaba lo siguiente. 6 meses atrás, compramos una nueva lavadora, que exigió que pusiéramos un nuevo sistema de canalización de agua en el área de servicio. Razón por la cual, se tuvo que abrir el piso y las paredes, para meter el nuevo sistema de agua, y se tuvo que poner piso nuevo, y las paredes debieron ser pintadas. Pero al final, el área de servicio, estaba más bonita que la cocina. Para evitar el contraste, reformamos la cocina. Solo entonces notamos cómo la sala estaba vieja. Rehicimos la sala, que terminó siendo más acogedora que el escritorio de hace 10 años. Rehicimos el escritorio. Poco a poco, la reforma se extendió por la casa entera. Espero que lo que pasó en mi casa, pase también en mi vida. Espero estar abierta para las pequeñas novedades, que ellas siempre me llamen la atención para todo lo que es preciso cambiar en mi vida, renovándome constantemente. Ojalá que todos los que nos llamamos católicos, estemos abiertos al cambio. Recuerda. Vivir es cambiar, el que no cambia, no vive, muere. En algunos, el cambio se da, de la noche a la mañana. En otros se va dando poco a poco. Lo importante es irse despojando día a día del hombre viejo, que nos va destruyendo, e irse renovando día a día, por medio del Espíritu Santo, hasta llegar a revestirse del hombre nuevo, creado por Dios en la verdadera justicia y santidad. Muchas personas, que por ejemplo han sido alcohólicas, creen que al dejar de ser alcohólicas, ya se le acabaron todos sus problemas y todas sus fallas, que ya hicieron todo lo que tenían que hacer, y ya no tienen nada más que cambiar.
sin darse cuenta que al superar su alcoholismo, empiezan a hacerse evidente otras fallas que ahí estaban, pero que su alcoholismo no dejaba ver. Y cuando alguien les invita a seguir cambiando, se indignan y se enojan. Los seres humanos somos como la cebolla, tenemos muchas capas que el mundo y el pecado han ido poniendo, de tal manera, que al quitar una capa, se ven los defectos de la capa que sigue y hasta que no lleguemos a quitarnos todas las capas de pecado, complejos, defectos, imperfecciones, tenemos que continuar renovándonos día a día hasta llegar a la perfección, a la santidad, que es la meta de todo católico. Pregúntate, ¿cuánto te hace falta para llegar a ser perfecto esposo, perfecta esposa, perfecto padre, perfecto hijo, etcétera? Y yo te diré si puedes darte el lujo de descansar y dejar de cambiar. Que descansen en paz los muertos, diría mi abuelita. Nosotros estamos vivos y tenemos que seguir renovándonos día a día, hasta reflejar en nuestra vida, el rostro de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, es Cristo, quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la realidad, a la que deberíamos de llegar todos los seres humanos. Existen dos maneras de vivir en este mundo, como criaturas de Dios, o como hijos de Dios. Ayer, cuando íbamos por la carretera, mi hija vio como el carro de adelante, atropellaba a un perro. Mi hija, que es de la Liga Defensora de los Animales, se conmovió muchísimo y ya que se calmó, me preguntó: «Mamá, ¿los perros van al cielo?». Con todo y pena, le tuve que decir, que los perros como criaturas de Dios, nacen, crecen, se reproducen y mueren, y ahí termina todo para ellos. Solo los seres humanos, podemos dar un paso más, aparte de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Los seres humanos, podemos resucitar, trascender, alcanzar la eternidad. Pero eso solo, si el ser humano, deja de ser criatura de Dios, para pasar a ser hijo de Dios. Mi hija me preguntó: ¿y esto cuándo sucede? A lo que yo le respondí: en el bautismo, a través del Espíritu Santo, el hombre pasa de ser criatura de Dios, a ser hijo de Dios, pero la tarea del hombre, no solo es llamarse hijo de Dios, sino aprender a llegar a ser verdaderamente hijo de Dios, y eso, es todo un proceso de vida. ¿En qué consiste ese proceso?, me preguntó mi hija. A lo que yo le respondí contándole la siguiente historia del platero. El platero, tenía un hijo, al que estaba enseñando a pulir la plata. El hijo, había empezado con mucho entusiasmo su aprendizaje, pero conforme pasaba el tiempo, se iba cansando y parando de trabajar. Le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo más iba a tener que seguir puliendo la plata? A lo que su padre le contestó, hasta que puedas reflejar tu rostro en ella, como en un espejo. El ser humano, también tiene que irse puliendo a través de la renovación, de la purificación, del cambio constante bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando refleje en su rostro, el rostro de Cristo. Ahí habrá terminado su tarea. ¿Cuánto te falta, para reflejar el rostro de Cristo en todas las áreas de tu vida? Mucho, ¿verdad? Entonces sigue puliéndote. No te canses. Recuerda lo que dice la Escritura. No te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharás, con tal de que seas constante. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tú eres de las personas, que año tras año, sigue diciendo: soy la misma, con lo mismo. Es que nunca has tenido un encuentro personal con Cristo. Toda persona que está en Cristo, debe y tiene que ser una creación nueva. De lo contrario, es un mentiroso. Si a una persona le dicen, ¿cómo es posible que sigas a Dios, si antes fuiste pecador, malo, engañador, etcétera? Mientras te digan fuiste, mientras tu mal, tu pecado, haya quedado en el pasado, felicidades. Pero si te dicen, ¿cómo es posible que sigas a Dios, y sigas siendo malo, engañador, pecador? Ahí sí. Asústate, porque te estás engañando, al creer que con decir Señor, Señor te vas a salvar, sin dejar atrás tu pecado. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y el pecador que cree que Dios le va a permitir entrar en el cielo con todo y pecado, está muy equivocado. Cuentan de un hombre, que no habrá tenido mucho. Pero lo que tenía era muy suyo.
Sobre todo, porque de tanto llevarlo encima había terminado por sentir indispensables todas esas realidades. Sus botas, su gabán, sus ropas, su sombrero y su fusil. Habían compartido tantas cosas juntos, que había terminado por encariñarse con todo eso. Más que cosas suyas, las sentía como parte de sí mismo. Como realidades de su misma historia. Al llegar a la orilla de ese río, la opción le resultó dura. Esa realidad del río que atravesaba como un tajo su camino, le exigía una decisión dolorosa. No es que no quisiera atravesarlo. Si para eso se había puesto en camino. Lo duro no estaba en vadearlo, sino en que para vadearlo debía tomar una actitud nueva frente a todas sus cosas viejas. Frente a todo lo que era suyo. Frente a todo lo que se le había adherido. Al llegar a la orilla del río, nuestro hombre se acurrucó en silencio. Antes de despojarse por afuera necesitaba unificarse por dentro. Necesitaba mirar la corriente, dejar que ella le entrara por los ojos y se le fuera corazón adentro. Necesitaba que el corazón pasase primero, para poder luego seguirlo su cuerpo. En esa actitud se le fue la tarde, y la noche le cayó encima con todo su misterio. Y en esa actitud lo pilló el lucero. Fue entonces recién cuando dijo, sí. El mismo sí, que lo pusiera en movimiento al comienzo. Despacio se puso de pie, se quitó el gabán y lo tendió en el suelo. Se sacó las botas y las colocó en el centro. Luego el sombrero, el pañuelo, la faja y el fusil. A cada cosa que entregaba, el hombre se sentía que se iba empobreciendo. Por eso el hombre, sin broma, ni drama, ató las 4 puntas del poncho que contenía todo lo suyo. Lo dio vuelta 3 veces como un lazo para darle impulso y lo tiró en la corriente. Y allí quedó él, en la orilla de acá, liberado de todo para poder vadear mejor ese río y urgido a vadearlo para poder encontrarse con todo lo que anhelaba. Al llegar a la otra orilla, encontró que le esperaba una nueva vestidura, 1000 veces mejor que de la que se había deshecho, una vestidura ya no hecha por manos de hombre, sino hecha por las manos de Dios. Es importante que identifiques cuáles son tus apegos, cuáles son esas cosas que te impiden responder hoy en este momento a dar una respuesta incondicional al llamado que Dios te hace. Recuerda, todo lo que vale cuesta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu salvación? Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. En este Evangelio, nos damos cuenta que Cristo, no solamente designó 12 apóstoles para enviarlos a predicar, sino que además, también designó 72 discípulos, que aceptaron el llamado de Cristo, y entendieron, que el aprendizaje como discípulos de Cristo, no consistía solo en haber aceptado el ser consolados y salvados por Dios. En haber dejado atrás el pecado, el mundo, el demonio y la carne. En haber recibido la gracia, la paz y la misericordia de Dios. Sino sobre todo, consistía en ser a su vez instrumentos de consuelo, salvación, edificación, arrepentimiento y conversión para otros hombres. Los 72 discípulos entendieron que si no daban este paso, de ir y evangelizar, su aprendizaje iba a quedar inconcluso. Los seglares no formamos parte de los apóstoles, ya que los apóstoles están representados por los sacerdotes, pero sí formamos parte de estos 72 discípulos a los que Cristo envía. ¿Y por qué nos envía también a nosotros? Por la misma razón que envió a los 72 discípulos en aquella época. Porque la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y las instrucciones que da Cristo, en este Evangelio a sus enviados, son muy claras. 1. Pónganse en camino. ¿Cuándo? ¿Cuándo seamos totalmente buenos y santos? Claro que no. Recordemos el pasaje de los leprosos, que le pidieron a Cristo que los curara. Cristo respondió a su petición diciéndoles pónganse a caminar y en el camino los leprosos fueron sanados. El Señor pues, no nos pide que estemos sanos, o libres de la lepra, para empezar a trabajar en la evangelización, pero sí nos dice, que nos pongamos en camino, o sea que empecemos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, y a cambio, Él nos promete, que en el camino, seremos sanados. 2. Yo los envío como corderos en medio de lobos. El Señor nos advierta claramente, que van a existir problemas, persecuciones. Mucha gente dice, yo hasta que no tenga problemas y deje de tener persecuciones, entonces voy a ponerme a servir a Dios. ¡Qué lástima! ¡Qué desperdicio de tiempo! No se dan cuenta que mañana puede ser demasiado tarde. Un verdadero católico, nunca debe preguntar, ¿por qué me persiguen? Sino más bien ¿por qué no me persiguen?
Un verdadero católico entiende que el diablo no persigue, ni ataca, a los que son suyos, sino solamente a los que dejan de serlo. 3. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. El Señor quiere que nos pongamos a caminar confiando solo en Él y desprendiéndonos de todas las seguridades humanas. Yo he escuchado a personas que dicen: yo si no va mi esposo, yo no voy a predicar. Si no va mi mamá, yo no voy. Hasta que no aprenda a predicar bien y se me quite el miedo a hablar en público, entonces predico. Etcétera. Un buen evangelizador sabe dejar todas sus inseguridades personales y llevarse solo la seguridad de haber sido llamado y enviado por Cristo Jesús a evangelizar. 4. Cuando entren en una casa digan: que la paz reine en esta casa. Sería más cómodo llegar a un hotel, pero Cristo quiere que lleguemos a las casas de las personas del lugar donde vamos a predicar, y promete una bendición única para las personas, que con amor y por amor a Dios, reciban en su casa a un misionero, a un predicador, a la paz reinar en esa casa. 5. No anden de casa en casa. Los hermanos separados son muy amantes de ir de casa en casa. Dios dice aquí claramente que no lo hagamos. Pero vamos a aplicarlo a los católicos. Dios te dice: no andes de grupo en grupo. Porque existen personas que se la pasan toda la vida de un grupo a otro, sin comprometerse, responsabilizarse y crecer en uno solo. Es como el muchacho que estudió primero de arquitectura, primero de ingeniería, primero de medicina, primero de licenciatura, primero de ciencias, y al final no llegó a terminar ninguna carrera. 6. Si no te reciben, sacúdete los pies. Dios nos dice que en muchos lugares no nos van a recibir. ¿Cuándo no nos reciben? Primero, cuando teniendo la posibilidad de recibir a un enviado de Dios, no se ofrecen a hacerlo voluntariamente. Segundo, cuando reciben al enviado de Dios, pero de mala gana o la fuerza. Tercero, cuando le tratan mal y no lo atienden. Cuarto, cuando un miembro de la familia nos recibe, pero los otros no. Recuerden que Cristo dice: quien recibe a uno de mis enviados a mí me recibe, y quien desprecia a uno de mis enviados, a mí me desprecia. Por eso, los que evangelizamos, tenemos que entender que cuando nos rechazan como evangelizadores, no nos rechazan a nosotros, sino a Cristo, y tenemos que hacer que los que nos están rechazando se den cuenta de esta verdad. Porque el Señor dice que cuando nos rechacen nos sacudamos los pies y esas personas serán tratadas peor que Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Hace unos años, llegué a Fontana, California a predicar. Una persona muy amable fue a recibirme al aeropuerto y me llevó a la casa de la familia que me hizo favor de hospedarme. Al llegar a la casa, salió un hombre de regular estatura, regordete, lleno de alegría y felicidad, con los brazos abiertos para recibirme. Yo me sorprendí de tan maravilloso recibimiento y le pregunté a qué se debía tan fantástica bienvenida, si nunca me había visto antes, si no me conocía. A lo que el Señor me contestó para mi asombro: es que no le estoy recibiendo a usted, estoy recibiendo a Cristo Jesús, mi Señor y mi Dios. Nunca pierdas la oportunidad, si la tienes, de recibir a un enviado de Dios, porque al recibirlo, recibes a Cristo Jesús con todas sus bendiciones. 7. Un discípulo de Cristo es valiente, no debe tenerle miedo a nada ni a nadie, cree totalmente en Dios y en su palabra, es capaz de decir como San Pablo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por eso Jesús les dice a sus discípulos: les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. 8. Alégrense. Que nada ni nadie les haga perder la alegría de servir a Dios, porque sus nombres están escritos en el cielo. Lo único que puede llegar a entristecer a un discípulo de Cristo, es perder su lugar en el cielo. Si seguimos estas instrucciones, y perseveramos en el llamado, nuestro aprendizaje como discípulos de Cristo va a tener una gran recompensa en el cielo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿Por qué nos llamó Dios? ¿Por ser los más buenos, los más inteligentes, los más listos? Claro que no. Quizás somos todo lo contrario. Nos llamó simplemente, porque Él quiso. Si te llamaran para entregarte una herencia multimillonaria, ¿preguntarías por qué a mí? ¿O simplemente firmarías y recibirías la herencia? Bueno, pues Cristo quiere compartir contigo su herencia. La herencia más grande que pueda existir en el mundo. ¿Quieres aceptar esa herencia? Solo un tonto diría que no. Y nos pide solo dos cosas para recibir la herencia. Una, estar con Él. A través de los sacramentos, de la escucha de la palabra de Dios, de la oración, ya que no se puede hablar de Dios, sin antes hablar con Dios. Y dos, ir a predicar. Porque el agua que no corre se estanca y se pudre. ¿Y de qué sirve un mensajero, al que se le da un mensaje y no entrega a los mensajes? De nada sirve que escuches muy bien el mensaje, que te lo aprendas de memoria, si no eres capaz de hacerlo vida y de llevarlo a los demás. Un mensajero, que no lleva los mensajes a su destino, está exponiendo a los que deberían de recibir ese mensaje a la muerte y a la destrucción. Por eso, el católico que no cumple con la misión de profeta que recibió en el bautismo, comete un gran pecado de omisión. Había una tribu que moraba en las profundidades de una caverna. Dicen que esta tribu quedó presa en la oscuridad, la humedad y la ausencia de perspectivas. Después de muchos años, décadas y siglos, un grupo de esa tribu con inquietudes, descontentos con aquella oscuridad, aquella humedad sin perspectivas, prepararon sus mochilas y resolvieron recorrer el interior de la caverna. Al cabo de una semana de viaje, pasando por lugares estrechos, ríos profundos, luchando con monstruos feroces, ellos vieron un punto luminoso y se dirigieron a él. El que hoy llamaríamos la boca de la caverna. Al llegar a ese punto, quedaron boquiabiertos, maravillados de ver todo aquello que nunca habían visto. La luz, el calor, el sol, los pájaros. Todas aquellas maravillas de las cuales nunca habían oído ni siquiera hablar. Viendo tantas maravillas, unos gritaron: por fin somos libres, vamos a gozar de todas estas maravillas. Pero otros dijeron: tenemos que volver, a contarles a los demás, nuestra felicidad jamás sería completa, si no volvemos a compartir con nuestros seres amados, lo que hemos descubierto. Volvieron, pues, por la caverna para contarles a los otros. Más de una semana de viaje, pasando por los mismos lugares. Al llegar donde estaban los otros miembros de la tribu, comenzaron a decir: gente, si nos vamos por el interior de la caverna, será una semana de viaje, el camino es duro, tenemos que pasar por lugares estrechos y ríos profundos, pero lo que existe allá, vale la pena. Comenzaron a describir las cosas que habían visto. Cuando terminaron el relato, los descreídos dijeron: ellos enloquecieron. Algún animal debe haberlos mordido. Todo eso no existe. Alguna cosa en este viaje debe haber pasado que ellos enloquecieron. La vida está aquí. En esta tribu, la pena para los que enloquecían era la muerte. Y mataron a un buen número de ellos, matando su posibilidad de salvarse. Los que quedaron, ayudados por los pocos que habían creído, huyeron y se encaminaron a la boca de la caverna, obteniendo su liberación. La moraleja de esta historia es que, no por el hecho de haber matado al grupo con inquietudes, las bellezas vistas dejaron de existir. Quienes dejaron de conocer, fueron aquellos que no se dispusieron a salir de su oscuridad, aquellos que en realidad no tuvieron el coraje de pasar por la semana de viaje, aquellos que prefirieron la oscuridad y la humedad. Descubrí que la palabra crisis en la lengua china, está representada por dos ideogramas. El primero significa peligro, pero el segundo significa oportunidad. Y nuestra oportunidad de cambio es aquí y ahora. Por lo tanto, es natural que cuando vayamos a predicar muchos no nos escuchen y nos ataquen, nos persigan, o nos quieran matar, aunque actualmente no lo hagan físicamente sino solamente a través de los chismes, calumnias, críticas, etc. Pobres de ellos. Porque quien ataca a un predicador, ataca al mismo Cristo, por eso nos dice el Evangelio, que esas personas, serán tratados en el fin del juicio, peor que Sodoma y Gomorra. Espero que tú no seas una de esas personas y... si no, estás a tiempo de hacer lo que hizo Pablo, quien antes de servir a Cristo, persiguió a los cristianos: arrepiente, conviértete y enmienda el daño, convirtiéndote en un servidor de Cristo lleno de amor, de fe y de entrega auténtica. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para una buena cosecha se requiere buena semilla, buen abono, riego regular y constante.
Muchos son los que tratan de encontrar soluciones rápidas y triunfos apresurados sin entender que el triunfo es simplemente el resultado de nuestro crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Si sabes acerca de la siembra, sabrás que no solo se pone la semilla, se riega el agua y se recoge el fruto, todo en un mismo día no. Tampoco sucede que el sembrador se pare frente a la semilla y grite con toda su fuerza: «Vamos, crece. Vamos, crece, crece». Lo que normalmente sucede es que primero se abone la tierra, luego se siembre buena semilla, después se riegue la tierra regularmente, aunque muchas veces parezca que nada está sucediendo. Es triste ver cuántas personas renuncian cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Sin embargo, el éxito solo llega a aquellos que perseveran y saben esperar. ¿Cuántos de nosotros, a veces impacientemente nos encontramos diciendo crece, vamos? Crece. En nuestras propias vidas. Muchas veces sin tan siquiera haber puesto la semilla en la tierra o haber abonado la tierra o haberla regado. Es necesario comprender que absolutamente nada que valga la pena sucede de la noche a la mañana. El éxito requiere tiempo, esfuerzo y la salvación aún más. Hay algo curioso que sucede con el bambú japonés. Cuando tú pones la semilla, la abonas y la riegas constantemente, ves que en los primeros meses no sucede nada apreciable. Es más, durante el primer año no sucede nada. Durante el segundo año o el tercero. Es más, durante los primeros 7 años no pasa absolutamente nada con esa semilla. Sin embargo, durante el 7º año, en un período de 6 semanas, esta planta de bambú crece más de 30 metros. Ahora la pregunta es: ¿tomó esta planta solo 6 semanas para crecer? ¿O tomó 7 años y 6 semanas? ¿Ustedes qué creen? Bueno, la verdad es que tomó 7 años para crecer, y en que esos primeros 7 años de aparentemente inactividad, este bambú estaba desarrollando un sistema complejo de raíces que pudiera sostener el crecimiento masivo que iba a experimentar. De igual manera, es necesario entender que muchas veces estaremos en situaciones donde creemos que nada está sucediendo y esto puede ser frustrante. Sin embargo, es necesario entender que durante esos momentos algo está sucediendo, y ese algo es que estás creciendo internamente, que estás madurando, que estás creando los hábitos y el temple que te permitirá ser un santo. La salvación no es más que el resultado de un proceso que toma tiempo y dedicación, un proceso que exige aprender nuevos hábitos y la destrucción de otros, un proceso que exige arrepentimiento, conversión, escucha continua de la palabra de Dios, haciendo la vida, bajo la guía del Espíritu Santo. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jamás Cristo hizo acopio de su autoridad, más que en esta ocasión en la que da a sus discípulos la gran comisión: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Cristo te está invitando a ser constructor de puentes, que unan al hombre con Dios, y al construir el puente de los demás, reafirmas el tuyo propio. No dejes pasar esta oportunidad. Aquella tarde Pedrito le preguntó a Gabriela: ¿Qué has hecho hoy en la escuela? He hecho un milagro, respondió la niña. ¿Un milagro? ¿Cómo? Fue en el catecismo. ¿Y cómo hiciste el milagro? Tenemos como profesora a una señorita que está muy enferma. No puede hacer nada ella sola, solo hablar y reír. ¿Y qué pasó? La señorita hablaba de los milagros de Jesús. Y los niños dijeron: no es verdad que haya milagros. Porque si los hubiera, Dios te hubiera curado a ti. ¿Y ella, qué dijo? Dijo: sí, Dios hace también milagros para mí. Y los niños dijeron: ¿qué milagro ha hecho? Y entonces ella dijo: mi milagro son ustedes. ¿Por qué? Le preguntamos. Y ella dijo: porque me llevan los miércoles a dar el catecismo, empujando mi silla de ruedas. ¿Lo ves? Hacemos milagros todos los miércoles por la tarde. La señorita dijo también que habría muchos más milagros si la gente quisiera hacerlos. ¿Te gusta a ti hacer milagros? Sí. Tengo ganas de hacer un montón. Primero pequeños. Cuando sea mayor voy a hacer milagros grandes. ¿Todos los miércoles? Quiero hacerlos todos los días, toda la vida. ¿No te parece que la vida es también un milagro? No, dijo Graciela. La vida es para hacer milagros.
Dios te está invitando a hacer puente, a hacer milagros, a que tu nombre quede escrito en el libro de la vida, en el cielo. De ti depende. Recuerda, la mies es mucha y los trabajadores pocos, vamos rogando al dueño de la viña que los trabajadores escuchen su llamado. Seguimos pidiendo oración por todos los misioneros y por todas las misiones del grupo de familia de la Virgen María, para que los milagros sigan ocurriendo, para que Dios nos permita seguir creciendo en calidad, en cantidad, en santidad y entendamos día a día, la grandeza del llamado. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo siga derramando su Espíritu Santo, con toda su fuerza y su poder, en todos los que vamos a participar de una manera u otra, y seamos llenados de amor, gracia y bendición. Oremos por todos los que han sido invitados, para que den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Petrita, por Cecilia Gabriela, por Cristina Núñez, por mí, por el embarazo de mi hija Vicky, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado y derrame su Espíritu Santo sobre todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Oremos por el programa de radio, para que nuestro Señor Jesucristo siga enviando su Espíritu Santo, llenándonos a todos los que participamos de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos también por todos los coordinadores que cumplen años en este mes de julio. Sandra Rosas el 4 de julio, Martina Zavala 15 de julio, Alfredo Montiel 16 de julio, Ana María Enríquez 26 de julio, Male 31 de julio y por todos los servidores que cumplen años en este mes de julio, les pido oración por todas las que llevamos el nombre de Carmen, que va a ser nuestro santo este 16 de julio, para que nuestro Señor Jesucristo a todos nos siga llenando de amor, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.